Radio Universidad de Antofagasta presenta Poder y Región, una mirada desde lo local. Un programa del Centro de Estudios Públicos Regionales de la Universidad de Antofagasta. Conduce Jorge Molina y David Cuba. Estimadas amigas y amigos de Región y Poder, un programa del Centro de Estudios Públicos Regional de la Universidad de Antofagasta. Retomamos conversaciones que mantenemos durante el año. Deseamos que hayan tenido unas muy buenas vacaciones y saludo con el mismo afecto al colega y amigo David Cuba, con quienes compartimos estos momentos de conversación. Siempre un agrado y un placer compartir aquí. También que nos escuchen y nos vean también en la comunidad de antofagastina y, por qué no decir, a nivel nacional, analizando los temas del acontecer regional, nacional e internacional. Así que son varias cosas que hemos ido analizando en los últimos años ya, porque esto ya partió el año 2023, así que no se da ni cuenta que uno va avanzando aquí en el quehacer y propio de la universidad. Así es. Bueno, iniciamos el año con noticias, algunas esperadas por muchas personas, pero también no dejan de causar impacto, como la renuncia a su cargo de ministra del Interior y Seguridad de doña Carolina Toá, para ya iniciar su campaña presidencial en la perspectiva de una coalición que debe resolver este punto mediante primaria, por lo que he escuchado, y aún más, sobre todo después de que la expresidenta Michelle Bachelet dijese que no va a participar en esta oportunidad. Bueno, la candidata de la unidad al final no era tan de unidad, ya que el propio Frente Amplio quiere levantar su propia candidatura. Lo bueno que, al parecer, van a irse a primaria y obviamente ahí finalmente el actual gobierno tendrá un candidato finalmente de unidad. Y siempre estuvo ahí en la discusión, en las presunciones si Michelle Bachelet iba a aceptar nuevamente este desafío. En general, casi todos los expertos apuntaban a que iba a decir que no. Más allá, razones más, razones menos. Lo que sí me llama la atención es que la candidata ungida, o que particularmente todos pensamos que iba a ser, si no iba a ser Bachelet, efectivamente fue la ex ministra del Interior, Carolina Toá. Y obviamente el arranque que tiene también es bien importante. Vamos a analizar ahora cuáles han sido sus palabras, sus principales frases ahora en su rol de candidata presidencial. Y bueno, esto se mezcla también justo con un asunto del acontecer, que es lo que ocurrió en la casa de la diputada Carol Cariola, que también generó un remesón político. Tanto la oposición como el gobierno tuvieron declaraciones al respecto, críticas, palabras a favor o en contra de la labor del fiscal, en fin, cosas que se han ido conociendo poco a poco, inclusive esta mañana, los nexos que pueden haber inclusive con el Estado chino, precisamente porque hay conversaciones que dicen relación también con lo que está ocurriendo. Así que labores más, labores menos, críticas a la función del Ministerio Público, son cuestiones que ahora han estado en la palestra y que, por supuesto, van a dar algún rédito positivo o negativo cómo se maneja esta situación. No sé qué opina. En el avance del desarrollo de nuestra sociedad, empezamos a ver con preocupación que el tema de la democracia es un asunto esencial para todos los que tanto hacemos análisis como para quienes son partícipes o actores de la situación política nacional. Al margen del problema internacional, que creo que lo conversaremos más adelante, creo que una coalición decida resolver el tema de su figura presidencial mediante una primaria, creo que es un buen ejercicio democrático, porque permite, por un lado, medir las fuerzas internas, pero por otro lado provoca un proceso de cohesión. Y eso no es menor. Fíjate, David, que en la elección presidencial pasada, Gabriel Boric vence a Daniel Jadue, que era el candidato predilecto, en una primaria, y luego, enfrentado a Kast
en segunda vuelta, los votos, particularmente los votos de centro, se vuelcan hacia Boric y le permite ganar. De hecho, el grado de adhesión que ha mostrado su gobierno y él como figura política tiene mucha relación porcentual con la votación que él tuvo en esa primaria. En consecuencia, es muy relevante ver qué es lo que va a ocurrir, porque por el otro lado, si bien es cierto, llevará unos 6-7 meses, doña Evelyn Matei como la candidata única de un sector de la derecha, no van a tener primaria, eso es objetivo, y sin embargo han surgido dos personas más a la derecha de Matei, que son José Antonio Kast, ya reiterado candidato, y uno nuevo como Johannes Kaiser. No es menor lo que está ocurriendo porque según el Mercurio de Antofagasta, Kaiser tendría el más alto número de adherentes de lo que han logrado captar mediante firmas en el país. Sin embargo, hace 4 años atrás, mira qué curioso, Daniel Jadue tenía en la máxima votación en Antofagasta en relación al resto de las regiones, porcentualmente. De tal manera, entonces, que son datos que debemos tener cuidado. Ahora, la situación de doña Evelyn Matei ha ido de más a menos. Bueno, eso es verdad. Porque ocurre que se ha desgastado corriendo sola. Ahora, enfrentada a candidata o el candidato que surja de la primaria de la coalición de gobierno, eso va a ser más complejo. Digo esto porque su última iniciativa en materia de seguridad, como fue proponer construir una cárcel en el desierto de Antofagasta, tuvo un duro reacción del senador Velázquez, don Esteban de Antofagasta, quien le manifestó, entre otras cosas, que era tan buena su idea porque no hacía una situación similar en un cerro de Vitacura o de Chicureo, ¿ah? Porque hay una suerte de menosprecio hacia el desierto. Toda la gente piensa que el desierto es una cosa que no sirve. Fíjate. Bueno, pero ahora sí va a servir. Fíjate, claro. No, precisamente. Políticamente hablando. Fíjate cómo se trataba el desierto de Atacama poco antes de la Guerra del Pacífico, como el despoblado de Atacama. Y en consecuencia, creo que lo que estamos haciendo, particularmente en el norte, en torno a litio, hidrógeno verde, metales raros, y además mantener el sueldo de Chile, ¿no? Seguimos teniendo las exportaciones de cobre como la principal producción del país y en consecuencia ahí tenemos que ver, hacernos valer y respetar, no para dejar así como los desperdicios en el desierto del norte grande de Chile. Bueno, uno le puede dar aquí la mirada que más convenga precisamente a los intereses tanto electorales, políticos y a lo mejor de convicción también. Nunca hay que olvidarte que de repente los políticos pueden tener convicciones propias, porque a veces uno cree que se acomoda a cómo va el viento. Bueno, se mezclan varias cosas. En general, creo yo que la discusión pasada sobre la reforma, o algunos dicen el cambio o el maquillaje en el sistema de pensiones, fue la oportunidad que aprovechó Johannes Kaiser para subir. Precisamente porque se mantuvo, se podemos decir, en una sola línea desde un inicio hasta el final, indicando obviamente sus motivos que también son ideológicos, de carácter económico y también por una visión del sistema, ¿cierto? Apoyando y menospreciando también obviamente las propuestas que en su momento tenía el gobierno. Pero extrañamente la candidata Evelyn Matei guardó silencio y creo que eso precisamente fue un desgaste, sin decir nada la desgastó, porque creo que fue una oportunidad para que otros subieran y ella empezó a bajar. Otras discusiones que obviamente han tenido ahora, que quizás la que más llama la atención, el tema de la cárcel, ¿cierto? Porque por regla general normalmente da poco rédito hablar de cárceles, de presos, de condenados, porque finalmente cuando uno comienza a introducirse más en este tema nos damos cuenta que hay que hacer gastos.
Y normalmente gastar en delincuentes no es políticamente algo en general muy lucrativo desde el punto de vista político, salvo que el tema de la delincuencia esté instalada como tema capital, como tema de seguridad. Y creo que ahora, si se lleva bien, ¿cierto? Si se lleva bien, o por lo menos se está en sintonía con un poco el termómetro de la ciudadanía, podría ser bien aprovechado. Pero obviamente el hecho de que sea un buen tema y todo lo demás no significa que cualquier forma de tratar el tema es válido. Por tanto, construir cárceles, yo creo que en sí mismo no es algo malo. Si es algo necesario, se tiene que hacer. Ahora, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Qué razones se dan? Es algo obviamente que se tiene que dar la cara a la ciudadanía y decir por qué. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Necesitamos más cárceles? ¿Que la justicia funcione de una determinada manera? ¿Que haya mejor prevención o represión desde el punto de vista de las policías? Porque finalmente las cárceles es un eslabón de todo el sistema. Así que también ahí está el peligro. A veces se ataca solo a los fiscales, o se ataca solo a las policías, o se ataca solo a los jueces, o vemos solamente el tema de las cárceles. Tiene que ser un conjunto, obviamente, para que esto funcione. Y también las políticas migratorias, que también aquí va a ser un tema candente, yo creo que en el tema de las elecciones presidenciales. Fíjate que esta mirada sistémica que tú invocas es muy importante. Ciertamente los fenómenos deben analizarse así, o sea, con una mirada holística. ¿Cuáles son los efectos que produce? ¿Dónde está el financiamiento? ¿Cómo se consigue? En fin, y por eso es que hablar de cárcel tiene mucho que ver con lo que particularmente un estamento de la clase política ha insistido mucho, básicamente en aumentar las penas, básicamente en provocar recriminación carcelaria, que hay que hacerlo, pero lo que a mí me preocupa es que hay una muy buena máxima que mantiene el Poder Judicial, que es decir, los jueces hablamos a través de nuestras resoluciones. Eso me parece fantástico porque da seriedad. Una resolución dictada tiene fundamentos. Sin embargo, lo que yo presencio y escucho y veo en los medios de comunicación son personas muchas veces no capacitadas, pero que están sancionando. Este es culpable, este no. Este actuó bien, este actuó mal. Entonces, es allí que hay en el ideario común o colectivo ciertas ideas o prejuicios sobre todo. Y en consecuencia no hay búsqueda de la verdad, sino que hay una relación intersubjetiva de una apreciación que da alguien que tiene un medio de comunicación y un receptor que somos nosotros. De allí entonces es que Chile es el país de Latinoamérica que porcentualmente tiene una mayor población en cárcel, lejos, muy lejos de lo que ocurre en el resto de América Latina. Y eso tiene que ver porque fundamentalmente se ha ido legislando solo en el sentido de aumentar las penas. Y cuando se amplió el delito, como en el delito económico, ha habido una polémica no resuelta respecto de la extensión que tiene esa tipificación del delito. Quienes hemos estudiado derecho sabemos que el delito debe estar precisamente tipificado. La frase en latín, ¿no es cierto? Nullum pena, nullum crime sine leye, es significativa de aquel principio. Bueno, principio que se ha dejado de lado. Bueno, pero en todo caso, como vuelvo a decir, del punto de vista sociológico y criminológico, no hay análisis a profundidad o estadísticos serios, ya que al delincuente, y estos son estudios criminológicos, no le asusta la pena. No le asusta lo que el Código Penal diga, de 5 se sube a 10, o de 10 se sube a 20, o de 20 a presidio perpetuo o calificado, en fin. No le asusta lo que el Código Penal dice, establece. Lo que le asusta realmente es que si existe un código procesal penal que sea efectivo o eficaz, finalmente, con una pesquisa, una policía judicial, o por lo menos en todo el ámbito, si hay efectividad en la pesquisa criminal. Y si la pesquisa criminal pasa por un procedimiento efectivo que lo lleve a cumplir la pena. Porque ¿de qué sirven bajar la edad delictual?
a los jóvenes, pasar 16, 14, después vamos a terminar en 2. Bueno, ¿tiene estos efectos? Claro que sí, obviamente es verdad que los delincuentes adultos utilizan como instrumento, ¿cierto?, a los menores porque obviamente saben que están protegidos del punto de vista de la legislación penal. Eso es una realidad. Pero lo que importa realmente es que la efectividad de los procesos de pesquisa criminal y que el proceso judicial terminen en condenas. Y obviamente respetando siempre el Estado de Derecho. Claro. Eso es algo muy difícil de lograr. Por tanto, subir penas porque sí, sin haber mayor dotación policial, sin haber mayor dotación en el ámbito de la pesquisa, sin haber inteligencia, sin que hayan fiscales más preparados, carabineros, investigaciones y que el proceso penal también dé abasto, creo que finalmente es populismo decir que vamos a subir las penas. Termina siendo eso. Coincido contigo. Porque efectivamente lo que acaba de decir el gobierno en sus resultados es, por ejemplo, la enorme cantidad de presupuesto fiscal gastada en dotar de medios técnicos a las policías, ambas. Sí. Y eso es importantísimo. Pero claro, los anteriores no se preocuparon de ese punto. Y en consecuencia, esa sensación de que el sistema procesal penal es garantista para los delincuentes es precisamente un tema comunicacional. Yo creo que ahí hay un problema. A mí me encantaría que los fiscales tuvieran una sola declaración, que el Ministerio Público habla a través de sus carpetas investigativas. Porque eso significa que cuando tú abres la carpeta investigativa, vale decir, cuando formalizas a una persona, tienes la obligación legal de entregarle todo lo que se juntó. Y en base a eso se desarrolla el juicio oral próximo. Pero eso está siendo interrumpido por lo que se llama la filtración de la información. Ah, bueno, desde luego. Y eso es muy grave porque el delincuente es un tipo inteligente. Está comprobado que es un tipo con una inteligencia superior. Y mira su actividad delincuental como un negocio. Por lo tanto, él arriesga su libertad, pero en base a tener recursos económicos ilícitos. Eso se produce no solo en el que roba algo. Uno siempre cuando habla de delincuente creo que es un señor, como lo graficaba Lombroso, ¿no? ¿Ah? Nariz aguileña, pómulos altos, orejas puntiagudas. No, también está el delito de cuello blanco y corbata. Y allí en donde hay mucha decepción por la ciudadanía, por la liberalidad en que se han tratado esos delitos, clases de éticas para uno, privación de libertad para otro. Y allí un tema que debe ser analizado, y yo creo que en eso la democracia tiene mucho sentido, porque ahí tenemos que saber elegir buenos parlamentarios. Tenemos que saber elegir buenas personas que nos representen. ¿Ah? Pero hay allí un problema delicado, porque entre publicidad y también derecho a ejercer el sufragio hay un mundo amplio para el fake news, lo que se llama la publicidad engañosa. Es que lo comunicacional es lo primero, al fin y al cabo. Se instaló de que lo comunicacional termina siendo lo esencial, porque ya se ha dado a conocer de cómo comunicamos, cuál es la estrategia comunicacional cuando nos pillan en algo. Pasó, claro, por ejemplo, en la clínica Sierra Bella. ¿Cuál es la estrategia comunicacional? Cuando ya pillan a alguien, ya empiezan, cuando se descubren los chats borrados, era simplemente ¿qué hacemos para, en el tema de las fundaciones precisamente? También ocurría cuando ya estaban encima de ellos, la preocupación era cómo comunicacionalmente a la ciudad, porque al fin y al cabo lo que les interesa a ellos son los votos a la postre. Entonces, comunicacionalmente. Da lo mismo, en Chile sale gratis mentir. De verdad, nos hemos dado cuenta que sale gratis mentir en toda la esfera de las cosas. Socialmente, judicialmente y políticamente se pueden decir barbaridades. Total, al otro día hay otra noticia y ya eso se olvidó. Exacto. Entonces, pero a la gente le va quedando un poquito, ¿cierto?, un sedimento. Exacto. Y va quedando la idea. A veces pasan cosas horribles y solamente basta que un ministro X diga todo ha sido conforme a la ley, cuando no ha sido nada conforme a la ley. O sea, recordemos en este momento el caso de Monsalve, que está en una investigación claramente. Pero ¿qué es lo que ocurrió cuando recién estalló todo esto?
inmediatamente una conferencia de prensa, quien era en ese momento el ministro de Justicia, diciendo todos los procedimientos han sido conforme a la ley, no ha habido aquí ninguna arbitrariedad. Al final la gente ya se cansa que siempre sale un ministro a decir todo ha sido conforme al reglamento y después vienen los fiscales y empiezan a escudriñar y que WhatsApp por aquí, reuniones secretas por allá y cosas que por el estilo. Así que normalmente no hay que quedarse con la primera declaración. Bueno, es que el problema está en que la comunicación es la que informa. Y entonces creo que el hombre desde su origen ha buscado siempre la verdad. Y la verdad puede ser distinta. Este es un micrófono, es un hecho objetivo, ¿cierto? Pero si yo digo, no me gusta el micrófono, ya es una opinión subjetiva. Ambas son verdades. Una objetiva y la otra subjetiva. Pero hay una tercera opción, que es la intersubjetiva. Así como yo digo, no me gusta este micrófono, bien podrías decir tú, a mí me encanta la figura del micrófono. Y vamos a tener un diálogo en torno a cuál es la percepción que cada uno de eso tiene y surgirá un resultado, ¿no? Sí, pero hay políticos que dicen, ¿cuál micrófono? Entonces, el tema es que el rol de la democracia es permitir, siguiendo los viejos griegos, ¿cierto?, que el desarrollo de las ideas, planes, programas, proyectos, la ciudadanía elija eso, ¿no? No el rostro más bonito, los ojitos, la figura, ¿cierto? No, o la simpatía. Porque, claro, pero entonces en eso es donde yo digo que la elección del parlamentario es tan o más importante que la elección del presidente. Porque en este país, como estuvimos 17 años gobernados por un solo caballero, seguimos pensando que ese caballero es reemplazado por otro u otra que entonces tiene las mismas facultades que aquel. Y no. Entonces el Parlamento viene a ser no solo un contrapeso entre sí, sino que también un contrapeso con los otros poderes del Estado. Pero si el Parlamento va dejando su rol de legislar para incursionar en roles que no le son propios, como meterse en temas de seguridad y no sé, pues, andar con las policías buscando los delincuentes, por ejemplo, ¿no? Eso es un desvío de la atención y de su preocupación. Por eso es que yo quisiera insistir en que al momento de sufragar uno vea qué es lo que piensa esa persona más que sus lindos ojos. Y ahí es el tema que quería llamar la atención. Bueno, aparte de lo que piensa, a ver qué también ha hecho para atrás, porque finalmente son los hechos los que terminan obviamente dando mayor testimonio de lo que uno dice o de lo que uno piensa o de lo que uno juzga. Pero ya que entramos en terreno de derecho, David, cuando uno dice qué es lo que ha hecho, ¿cuál es la labor principal del parlamentario? Legislar. Pero entonces, ¿qué ley ha hecho? ¿Qué ley ha hecho que favorezca a la nación? ¿Qué ley ha hecho que favorezca a la región? ¿Qué ley ha hecho que favorezca a mi estamento profesional? En fin, ¿qué ley ha hecho? Porque si es por hacer cosas, vámonos a los matinales. Ah, bueno. ¿Cierto? Si es por hacer cosas, vámonos a la farándula. Si es por hacer cosas, vamos a hacer cualquier espectáculo, ¿no?, que pudiera llamar la atención. Porque entonces ya estamos más preocupados de lo último, llamar la atención, que de la calidad o contenido del trabajo. Bueno, termina siendo comunicacional todo. O sea, al fin y al cabo, asistir a un programa de medianoche de una entrevista de un noticiario serio o ir a un matinal en la mañana, ¿qué realmente hace la diferencia? Si finalmente están a la pantalla llegando a la gente, muchas veces el contexto, el ánimo o las ganas precisamente de decir algo comunicacionalmente en su favor a su sector o a uno mismo y tratar de ser más cercano a la gente. Al fin y al cabo, de eso se trata. El voto lo tiene cada persona de manera igual. O sea, no el que sabe más tiene más votos o el que tiene más. Así que, por tanto, sirve comunicacionalmente. Es esencial tener un medio de comunicación enfrente. Es una responsabilidad ética de lo que uno hace con un micrófono encima. Es muy práctico usted, don David, y me gusta esa idea, pero no la comparto por cuanto efectivamente eso es lo que estamos viviendo. Sin embargo, no es lo mismo ir a un matinal o a un programa de baile que ir a lo que tú dijiste, un programa serio.
Es que, ¿qué es lo que lo hace serio finalmente? Yo hablo, no voy a dejar fuera los bailes, todo eso. Simplemente cuando alguien está con un micrófono delante de una pantalla. Eso se puede darse en un matinal o en una entrevista de un periodista de análisis político. ¿Qué hace realmente la diferencia desde el punto de vista comunicacional? Porque esto te llega a la ciudadanía. Yo creo que finalmente aquí también recuerde que son también nombrados desde cúpulas quién va a la tele y quién no va a la tele. O sea, por eso interesa el contenido, más que la forma. Entonces, da lo mismo que el parlamentario sea feo o fea, da lo mismo, pero ¿cuál es el contenido que tiene? Bueno, y de allí que los votos se forman. Es que no da tan lo mismo, Jorge. O sea, al fin y al cabo las votaciones pueden tener muchos factores e inclusive la apariencia puede influir. O sea, influye. No, igual puede ser significativamente. Influye, y lo vemos nosotros con nuestros alumnos, de cómo cada uno de ellos mira a la sociedad, ¿cierto? Y esa es la preocupación que uno debe tener. Cómo yo miro a los demás, cómo me enfrento a los demás. Se da cuenta que teníamos varios temas en carpeta y solo este tema ya nos llevó a poner el término. Sí. Y yo quiero agradecer a David la gentileza de seguir compartiendo este espacio de conversación como una labor del Centro de Estudios Públicos Regionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Antofagasta. Estimado David, muchas gracias por tu participación. Un placer siempre, don Jorge. Siempre para mí también. Y para nuestras amigas y amigos que nos ven y nos escuchan, un gran abrazo y nos veremos la próxima semana en Poder y Región. Igualmente, un abrazo. Hemos presentado Poder y Región, una mirada desde lo local, espacio de vinculación académica conducido por los académicos Jorge Molina y David Cuba.